eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sigo y te busco y por siempre te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor. Eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios. Eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz. Eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sigo y te busco y por siempre te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor. Eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios. Eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz. Eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor. Eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios. Eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz. Eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Salvador.
se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Hasta el día final, nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor el sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Muchas cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor el sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Nuevo
nueva paz, nueva vida, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey, eres el Rey, eres el se encuentra en Hebreos 4, 12 y 13. Muy buenos días, primeramente. El mensaje de hoy se titula Provocado por la palabra de Dios. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Voy a pedir a nuestra hermana y en la fe y esposa mía, Talía. Amén. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque tenemos una preciosa y linda oportunidad más de conocer de tu palabra, de lo que es tu palabra para el hombre. Señor, abre nuestro corazón para entender y comprender y aplicar en nuestra vida la palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esta palabra que nos ayuda en el caminar y nos fortalece cada día. Así que, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pedimos tu dirección en el Espíritu para la comprensión y aceptación de esta palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Decíamos que el título es Provocado por la palabra de Dios. Hemos leído estos dos versículos del capítulo 4 de Hebreo. La Biblia no siempre es una fuente de consuelo. Algunas veces actúa como alguien que se entromete peligrosamente. Uno puede encontrar un poco desconcertante saber que la palabra
de Dios puede penetrar todas nuestras defensas y perforar nuestro corazón con el convencimiento de la verdad. Uno puede cambiar la verdad o no la puede cambiar jamás la verdad, pero sí podemos permitir que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. ¿Cuánta gente, si nos preguntáramos, ha querido cambiar esta verdad que está en la palabra de Dios? ¿Han querido también ocultar la verdad? Hoy en día, cuánta mafia, conspiración, planes malignos se han y se están revolviendo en las esferas oscuras. Cuánta brujería, violaciones, adulterios, asesinatos, robos, pecados horrendos que han quedado y siguen quedando impunes en silencio en esta sociedad anárquica en que vivimos hoy. Eso es un hecho real de lo que ocurre y va a seguir seguramente ocurriendo. Por eso, cuando leemos bien lo que dice el versículo de Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios. No hay nada que pueda ocultarse a la presencia de Dios. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos, hombres y mujeres, algún día vamos a tener que dar cuenta a Dios. Para aquellos que han sido víctimas, que han sufrido las consecuencias, los desvalidos y otros, estas palabras son, por cierto, como la leche y la miel. Porque a pesar de que la justicia del hombre ha fallado muchas veces para nosotros, algún día la justicia de Dios quebrantará con vara de hierro al impío, aquel que hace estas cosas. Por eso encontramos en la palabra de Dios, en el Salmo 7, 11 y 12 versículos, Dios dice, es justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que, hermano, Dios es un juez justo. Él va a tomar en sus manos la justicia que a cada uno nos corresponde. Por otro lado, dice que la palabra es inmutable, no cambia. Tal como es Dios, Dios no cambia. Y esto lo hace peligroso para el impío, que es enemigo de Dios y al mismo tiempo también es peligroso para el creyente, que Dios jamás cambie y sea inmutable. Cuando estamos conscientes, firmes, con pilares muy sólidos y le creemos a Cristo con todo el corazón, con la mente, con todo nuestro ser, que es el cuerpo, el alma, ¿cierto? La mente en sí, el espíritu, que es nuestra conciencia, entonces vamos a entender, a comprender y además a discernir lo que nos dice este versículo de Hebreos 4:12. Por tanto, vamos a tener una comprensión fuerte y profunda y que nos lleva por todo nuestro interior, porque este conocimiento de la palabra de Dios se profundiza al interior de nuestro cuerpo. Y eso va a fluir por nuestra sangre. ¿Qué va a fluir? Toda la omnisciencia, toda la omnipresencia y la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando sentimos la gloria de Dios y su palabra es viva y eficaz. Y además es cortante, dice, que penetra hasta nuestra alma y nuestro espíritu. Y no solo eso, va más allá aún de nuestras coyunturas y tuétanos, donde se encuentra en el fondo la médula ósea roja en el cuerpo humano. Así que si analizamos esto, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenga usted seguridad de que la palabra de Dios es el arma más poderosa de la historia, capaz de cambiar el corazón más soberbio y orgulloso del mundo.
capaz de transformar las vidas más oscuras y detestables. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios ya ha diagnosticado nuestra precisión de un cirujano. Ha visto nuestros corazones, entendido que estamos demasiado propensos a seguir en el fracaso que tuvieron también los hijos de Israel y muchas veces a renunciar a nuestra propia fe. Cuando la palabra de Dios se expone o expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad, nos muestra el inherente poder, que es el filo y la precisión de la palabra de Dios. Y nos recuerda que al someternos a la palabra de Dios, lo que hacemos es que ir mucho más allá del simple conocimiento intelectual de la palabra. Es decir, más allá del aprendizaje que podamos tener como persona. Esa es la palabra de Dios. Lo que hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios se encuentra en nosotros en su palabra. Y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra. La palabra de Dios es clara. Dice lo que va a hacer en nuestras vidas. ¿Qué dice, por ejemplo? Voy a dar algunas 15 aspectos y precisiones claras de la palabra de Dios, de lo que hace en nuestras vidas. Primeramente, trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 1:3. Lo segundo que podremos encontrar en esta palabra es que purifica. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado, limpiado. Así dice el salmista en el Salmo 119:9 y en Juan 15:3. Lo tercero que podemos ver es que si la palabra de Dios es guardada en nuestro corazón, nos va a mantener lejos del pecado. Lo dice así el Salmo 119:11. Lo cuarto es que si Dios es nuestro consejero y nos deleitamos en su palabra, esta se convertirá en una rica fuente de guía y consejo para nosotros. Así lo señala el Salmo 119:24. En quinto lugar, podremos decir que la palabra es un germen de iluminación y guía para nosotros, porque cuando la palabra de Dios ingresa a nuestro corazón, también lo hace la luz, y esto hace al simple sabio y entendido. Lo podemos ver en el Salmo 119:105 y 119:103. En sexta posición podríamos decir que la palabra da paz a los que aman la palabra y confianza de estar en un lugar seguro. Así lo aprecia el Salmo 119:165. Cuando la palabra de Dios es escuchada y entendida, va a producir fruto en nosotros. Lo dice Mateo 13:23. En octavo lugar, la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. Lo dice Lucas 4:36. El Señor Jesús es descrito como el Verbo en la palabra de Dios. Cuando estamos entonces en la palabra de Dios, que es el Verbo, estamos en Jesús. Juan 1:1. El escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. Nadie puede pasar de muerte a vida a menos que haya escuchado la palabra de Dios. Lo dice Juan 5:24 y Santiago 1:21. Persistir y vivir la palabra de Dios es la evidencia del verdadero discipulado, queridos oyentes. Juan 8:31. La palabra de Dios es el medio para la santificación. Lo señala Juan 17:17. La palabra de Dios es nuestra espada en el Espíritu. Es nuestra herramienta para la batalla espiritual.
La idea es, pues, que es un arma de ataque, de lucha, de batalla. Efesios 6:17. La palabra de Dios obra eficazmente en aquellos que creen en su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y finalmente, la palabra de Dios es nuestra fuente de crecimiento. Lo encontramos en Primera de Pedro 2:2 y Primera de los Corintios 2:1 al 5. Lo segundo que vemos acá es que su palabra, dice, es viva. No necesita que la adornemos ni la maquillemos. Tampoco necesita que la defendamos. Como dijo una vez Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: la Biblia no precisa ser defendida, más de lo que un león enjaulado necesita que se defienda. Todo lo que tenemos que hacer con el león es dejarlo o sacarlo de su jaula, y él se defenderá por sí mismo. La palabra en sí se defiende por sí misma. La palabra tiene vida y poder. El predicador no hace que la Biblia, ¿cierto?, cobre vida. La Biblia está viva y le da vida al predicador y a cualquier otro que verdaderamente la escuche y la reciba. Lo podemos ver en Romanos 10:17. También dice que la palabra es eficaz, del griego enérgica, es decir, es activa y además es eficiente. Por eso el profeta Isaías, en Isaías 55:11, dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Lo eficaz nos recuerda algo que puede estar vivo, pero al mismo tiempo inactivo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, es activa siempre, siempre. También encontramos en este pasaje, versículo, ¿cierto?, de 4:12 de Hebreo, que dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. La palabra de Dios nos golpea con asombrosa precisión y el Espíritu Santo le da poder al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. A veces el que escucha un mensaje de la palabra se pregunta cómo es que el mensaje del predicador puede ser tan relevante para sus vidas. Por momentos se llega a preguntar si el predicador no tendrá información confidencial sobre sus vidas. Pero no es el predicador, sino más bien el filo de la palabra de Dios, entregando el mensaje justo en el lugar y tiempo indicado. Su palabra es más cortante que espada de dos filos. Corta las cadenas eternas del pecado. Corta toda maldición. Corta los pensamientos que esclavizan al ser humano. Eso es la palabra de esta, ¿cierto?, cortante como espada de dos filos. Traspasa y corta tanto al creyente como al no creyente. Su doble filo la hace aún más peligrosa para el enemigo. Por eso Satanás se esmera en no dejar que la escudriñen, es decir, que no la estudian, ni la investiguen, ni indaguen la palabra. Su palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. En esos lugares donde ningún cirujano podrá jamás llegar, donde están depositados los traumas, los pensamientos, los recuerdos que creemos ocultar y guardar para el resto de nuestros días, es en esos lugares donde Dios comienza a regenerar nuestras vidas. En toda la historia hay millones de personas transformadas por la palabra de Dios y dan testimonio de esta verdad.
así como lo damos también nosotros. Es importante entender lo que la Biblia trata de decir cuando habla de y hace distinción entre el alma y el espíritu. La Biblia nos dice que las personas tienen una naturaleza interior y una exterior. Interior y una exterior. Podemos encontrarlo y leerlo en Génesis 2:7 y en segunda carta a los Corintios 4:16. El hombre interior es descrito por ambos términos, espíritu, como espíritu, en Hechos 7:59 y en Mateo 26:41. Y también el alma, en 1 de Pedro 2:11 y en Hebreos 6:19 y en Hebreos 10:39. Dice además que su palabra penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Lo primero que hace la palabra es penetrar nuestra vida espiritual, para luego obrar en nuestra vida física. Es nuestra carne la que quiere dominar nuestro interior, el ser interior que tenemos. Por eso Dios corta y penetra, dejando el cuerpo inmovilizado. Por eso Pablo lo dice muy bien en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Así que la palabra trabaja desde el interior hacia afuera en el cuerpo, buscando que dejemos de lado nuestros propios pecados, nuestras propias concupiscencias. Su palabra dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El adjetivo en griego kritikos significa aquello que se relaciona con juicio. Crino del griego es juzgar. Lo que hace la palabra es criticar los pensamientos. Esto es que pasa por juicio sobre los pensamientos y los sentimientos. El Señor Jesús lo deja muy claro ahí en Lucas 5:22, cuando dice lo siguiente en el Evangelio. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Le decía, ¿cierto?, a la gente que lo escuchaba, a los fariseos. Nuestra mente está totalmente desviada y depravada, moldeada a un mundo caído y sometido a un sistema depravado. Pero su palabra provocará una renovación capaz de tomar el control de nuestro ser. Por eso es que Pablo también lo dice en Romanos 12:2. Dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre más tiempo pasemos con su palabra, con la palabra de Dios, más tiempo le damos a Dios para obrar en nuestras vidas, en nuestro interior y hacer cambiar nuestro exterior. Deje entonces que la palabra de Dios corte y penetre hasta lo más profundo de su alma. No la detenga, deje que trabaje. Por eso también agrega ahí en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Recuerde que un día partiremos y seremos juzgados. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto, juicio. Todos tendremos juicio. Así que cuando hablamos de desnudas, nos recuerda la forma en que Dios vio a través de la forma en que Adán se escondió. ¿Se acuerdan del pasaje en el paraíso de Adán y Eva estaban desnudos? Dios ve de esa misma manera cuando nosotros nos escondemos. Nos ve desnudo ante su presencia. Se revela todo el pecado que hay. Abierta es palabra griega trachelizo.
usada únicamente aquí en el Nuevo Testamento. Era usada para hablar de los luchadores que tenían una técnica especial que involucraba sujetar fuertemente el cuello, y era una técnica tan poderosa que les daba la victoria. Así que este término abierta acá puede significar postradas o derribadas, pero muchos estudiosos aceptan el significado simple de abierta. En este pasaje, el escritor ha dejado claro que no se puede renunciar a Jesús y ocultárselo a Dios. La palabra de Dios lo ha descubierto y ha expuesto su condición, la que usted tiene hoy delante de Dios. Hijo de Dios o no hijo de Dios. Pero Dios juzga a todos. En resumen, queridos oyentes, no hay ser humano que se resista a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo y pasamos a leer su palabra con respeto y cuidado y andamos en el primer amor, que es Cristo, es cuando llegamos a sentir que todo es amoroso, precioso, maravilloso, asombroso, misericordioso. Y que Él, el Señor Jesús, es justo y es incorruptible. Así, mis queridos oyentes, así es la palabra de Dios. Oremos. Vamos ahora a la oración. Oh Señor, si nos dieras bendición y ensancharas nuestro territorio, y si tu mano estuviera con nosotros y nos libraras del mal para que no nos dañes. Gracias por escucharnos, Señor. Por eso te pedimos que nos libres del que miente, del que roba, del que engaña, del que desea nuestro mal, del que hace hechicería, del que hace conjuro, del que estafa. Líbranos de los que envidian, de los incendios, de los accidentes, de los asaltos y de nuestras malas enfermedades, Señor. Acuérdate también de nuestros caídos espirituales, que se han alejado de los caminos, para que los regreses con amor y misericordia. Señor, extiende tu mano sanadora sobre los enfermos. Mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. De mi justicia, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Señales, Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. Nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo.